Muy buenas noches amigos de YouTube. Soy el doctor José Andrés Cuadros del Carpio, doctor en educación. Soy también magíster de ciencia política, licenciado en periodismo. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre cómo aprender a pensar. Para aprender a pensar está muy relacionado a lo que es la neurociencia y los estudios que han hecho del cerebro humano. El cerebro humano está hecho de diferentes partes que se comunican entre sí para generar la compleja desarrollo del cerebro. El cerebro en sí tiene como 100.000 millones de neuronas. Un bebé tiene más o menos esa cantidad, un poco más, y a medida que llega hasta los 30 años, el cerebro se va formando y llega a tener hasta 3 trillones de sinapsis. ¿Qué son sinapsis? Son interacciones entre las neuronas en redes neuronales. Es decir, una neurona no puede existir de por sí sola, tiene que estar conectada. Por eso que el cerebro humano se trabaja mediante relaciones. Cuando uno no recuerda una palabra, debe relacionarla con otra. Por ejemplo, yo no recordaba sino más la palabra epilepsia, pero lo relacioné con la palabra epilepsia. Entonces, como yo relacionaba sus tres primeras letras, lo podía luego relacionar totalmente la palabra. Cuando uno no recuerda el nombre de una institución, por ejemplo, supongamos que esta es una situación fácil de recordar, pero supongamos que no la recordemos, la Organización de Naciones Unidas, ONU, Organización de Naciones Unidas, tan solo por las primeras letras lo recuerdo. Es una manera de pensar. Ahora bien, ¿cómo es el cerebro? El cerebro también está por su parte frontal, que es donde almacenamos todo lo que vamos aprendiendo, por ejemplo, para la profesión. Y cuando ya queremos enseñar esos conocimientos, cuando ya lo sabemos durante algunos años, esa parte que está acá se va más atrás, cuando ya hemos dominado ese conocimiento y no es tan nuevo. Ahora, en la parte de acá, de la nuca, están las matemáticas. En la parte derecha, las mujeres lo utilizan más, que son la intuición, el innovar también, y también la predicción. Las mujeres intuyen cuando va a suceder algo, ¿no? Y eso es la parte de derecha. La innovación también, que es una forma de intuición. Y la parte izquierda está que uno reflexiona sobre un hecho. Reflexiona, por ejemplo, el método científico. Es cuestión de reflexionar, entenderlo. O para construir un artículo tienes que reflexionar, utilizar la parte izquierda. Ahora, en la parte más cercana al hueso del cerebro está toda la información que recibimos, que hacemos, y más adentro están unas neuronas que trabajan siempre para ciertas cosas que no nos damos cuenta, como en la respiración, como el movimiento de las piernas al caminar, etc. Entonces las neuronas también se conectan por lo que son los astrocitos. Albert Einstein, uno de los hombres más inteligentes de la historia de la humanidad, tenía muchos astrocitos y eso lo hacía tener una inteligencia superior, porque los astrocitos hace que se comuniquen las neuronas en redes. Ahora bien, con respecto a la innovación, ya para hablar dentro de lo que es cómo pensar, la innovación, hay dos maneras de innovar, o mejor dicho, solucionar un problema. Uno, ante un problema. El problema, por ejemplo, que les pongo como ejemplo es que los políticos no resuelven los problemas del país. ¿Por qué? Porque no están capacitados. En algunos congresos o cámaras de diputados y senadores no se les pide que sean profesionales. Entonces falta hacer una solución a ese problema. Ya sabemos que la causa es que no están capacitados. Entonces yo lo calibro, yo lo ajusto una solución, que es que los políticos se capaciten de manera obligatoria. Entonces, esa es mi solución. Encontré el problema, encontré la causa y según la causa yo le innovo, le calibro, le ajusto una solución según la causa. Eso es innovar. Otra manera de innovar es relacionar hechos para solucionar un problema de manera analítica. Ejemplo, cuando yo era niño escuché que los gases de efecto invernadero se transformaban en agua y hidrógeno y otros materiales no dañinos en planetas como Venus y los planetas gaseosos. Y yo supe que el calentamiento global era ocasionado por los gases de efecto invernadero. Entonces yo dije, si esos gases de efecto invernadero se transforman de manera natural en material no nocivo, podemos observar esa transformación y aplicarlo a la atmósfera en parte
para que parte de esos gases de efecto invernadero se conviertan en agua, en hidrógeno y no produzcan el calentamiento global y el cambio climático. Vean cómo yo relacioné dos hechos, que un hecho lo había visto de casi adolescente en el canal Discovery Channel, relacioné y di con la solución. Entonces yo relacionando ideas doy con la solución. Esa es otra manera de innovar. Ahora, otra manera de pensar es analizar. Analizar es separar de un hecho, de un conjunto de datos, lo separo. Y luego lo puedo juntar por algún criterio, de manera temporal, de mayor a menor o de menor a mayor. Ese es el método científico de René Descartes, el discurso del método, que es una investigación científica. Eso es otra manera de pensar. Otra manera de pensar es, por ejemplo, ¿no? Yo digo, José es periodista y todos los periodistas son profesionales, entonces José es profesional. Eso es otra manera de pensar, distinta. Otra manera es de lo general a lo particular, deducción, y de lo particular a lo general, inducción. Y así vas haciendo. Otra manera de pensar es hacer resúmenes. Lees un texto y lo resumen en pocas palabras. O también otra manera de pensar es cuando practicas la lectura. Las personas que leen más son las que tienen mayor sinapsis, mayor redes neuronales. Y las neuronas son como dos, elementos cuando se juntan dan información, la otra recibe información y la otra que recibe información da información. Ese es el método cuántico de las neuronas. Y hay que por eso leer mucho. Las personas que leen más son las que más tienen redes neuronales. Y otra manera de pensar, ¿qué otra manera de pensar existe? Recomendaciones para tener una vida mental buena es comer de todo, tener una vida balanceada, pero no dejes de tomar tu azúcar y de tu carne, pero de manera no exagerada. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene azúcar, en el cerebro hay azúcar. Está bien comer carne, pero no exagerada, solamente tener una dieta balanceada y también comer verduras, comer fruta, comer verduras verdes, también eso es bueno. O sea, una dieta balanceada y no comer mucho tampoco. Y hacer ejercicio, eso es clave. Y si uno está un poco estresado, deprimido, pues escuchar música, hacer bromas, distraerse en algo, todo eso y dormir bien, dormir bien. Entonces son cosas que se recomiendan para, para mejorar la capacidad de pensar y siempre estar aprendiendo un idioma nuevo, etcétera. Todas esas recomendaciones lo dan los neurocientíficos que también lo pueden encontrar en internet. Entonces, otra manera con respecto a la manera de pensar es el método de lectura veloz. Tú agarras un texto en un periódico y tratas de encontrar las palabras clave, las palabras que resumen la lectura, o al menos son muy importantes en la lectura, y desechas las palabras que son conectores, de, los. En inglés uno dice Organización de Naciones Unidas o Naciones Unidas, no dicen las está de más, las ocupa un lugar y te demoras en leerlas, no. Trata de siempre ubicar las palabras importantes suficiente para entender un texto. Y ese es el método de lectura veloz, que también es otra manera de pensar. Y eso es por ahora todo lo que damos para pensar y para reflexionar, para entrenar el cerebro siempre y hacer ejercicio, dormir bien, etc. Muchas gracias. Cualquier comentario, llamar al teléfono fijo de Lima, Perú, al 344-0120, que es teléfono fijo de Lima, Perú, y muchas gracias, que Dios los bendiga.